¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Miren lo que vamos a hacer en unos cuantos días. Esta preciosa muñequita llamada Angie. ¿Cómo la ven? Está hermosísima, ¿a poco no, amigas? Está bien bonita Angie. Miren sus moñitos, sus rulos. Está hermosa, simplemente hermosa. Véanla nada más. El vestido, los zapatitos, los detalles. Véanla. Qué bonita está Angie. Vean. Espero que me acompañen a realizarla. Está muy bonita. La hice en su totalidad con marca Sinfonía. Todo está hecho con materiales de marca Sinfonía para que vayan ustedes preparando sus materiales. Eh, la carita fue con color carne, como los brazos y piernas. Van a necesitar también color blanco para los zapatitos y el calzón. Bueno, el vestido lleva de color rosa mexicano y este es color lila. La flor, estas piezas, los zapatitos llevan color lila. Obviamente yo siempre les digo que ustedes pueden usar los colores que a ustedes más les guste, igual el material. Esta está hecha al 100% de marca Sinfonía. ¿Qué más? El color café que llevan en el pelito. Bueno, el color café sí lo hice con de la marca La Abuelita, pero también hay marca Sinfonía de este color, así es que ustedes pueden usar marca Sinfonía en su totalidad. Disculpen, si recuerdo, bueno, más bien, si les explico que el pelo lo hice con La Abuelita. De ahí en fuera todos los materiales fueron de la marca Sinfonía. Ojitos de seguridad del número 12. Las pestañitas las hice con hebras pequeñas del mismo material del pelo. No utilicé hebra gruesa, le quité algunas hebras y quedó de la manera que lo están viendo, tanto pestañas como cejas. ¿Qué más? Bueno, la muñeca va articulada, siempre las hacemos articuladas. Miren. Pueden acomodarle los bracitos como ustedes gusten, igual que las piernas. Véanlas. ¿Ven? Para esto vamos a necesitar alambre. Ya les iré yo diciendo conforme avancemos con los tutoriales, los materiales que vamos a ir utilizando para articular la muñeca. Vamos a necesitar alambre, obviamente relleno y bueno, los materiales que usamos siempre, nuestro crochet. Para trabajar yo marca Sinfonía uso crochet de 2.5, marcador de puntos, aguja lanera, un poco de silicón. Esos son los materiales que vamos a utilizar. Hay cualquier material que vaya surgiendo mientras hagamos nuestra labor, yo se los voy a hacer saber. Pero miren, qué bonita está Angie. Les voy a decir cuánto mide Angie. Permítanme un momentito. Vamos a medirla. Está grande, ¿eh? Angie queda grande. Mire, de la punta de la cabeza a los piecitos mide 40 centímetros. A ver si alcanzan a ver. Aquí está, miren, mide 40 centímetros. Ven. Ya si lo quieren medir desde la punta del moño, ya mide un poquito más, 41 centímetros. Pero Angie queda grande, queda bien bonita. Y espero que les guste el proyecto que vamos a hacer. La verdad está sensacional. Como siempre les digo, los detalles son los que cuentan mucho para que sus amigurumis se vean bonitos. Puede ser que todo el tejido les quede hermoso, pero si los detalles del rostro, hay algo que falla, no sé, en la ubicación de los ojos, de las cejas, de la boquita, ya no se va a ver igual. Entonces,
Fíjense muy bien en dónde acomodan sus ojitos, que no queden muy separados, que no queden muy juntos. Igual la boquita bien ubicada. A veces he visto amigurumis donde la boquita, los ojos, los detalles quedan muy arriba y el espacio de la cara, digamos ya de las mejillas, de los cachetitos es muy grande, entonces ya no se ven bien. Yo les sugiero que observen bien los modelos de donde están sacando sus amigurumis de muestra y traten de hacerlo lo más parecido para que la muñeca o lo que estén haciendo se vea bonito, porque a veces esas detalles desproporcionados echan a perder por completo el trabajo. Traten de tejer apretado para que no se vean el relleno al momento de rellenar, perdón por repetir, nuestro amigurumi y se vea muy muy bonito. Ojalá que me acompañen a realizar a Angie. Queda muy bonita, es una muñeca hermosa. Estoy segura que para lo que ustedes decidan, ya sea quedarse con ella, bueno, es un regalo, es un recuerdo para toda la vida. Un regalo, si deciden hacer un regalo, es inapreciable. Y para venderla también le pueden sacar una buena ganancia porque es una muñeca muy, muy, muy bonita. Es algo que podemos tener desde el principio hasta el final de la vida acompañándonos, sabiendo cuidarla, en fin. Atrévanse a hacerla, está bellísima. Muy bien. Como siempre les pido que se suscriban al canal para que aprendan a hacer cosas así de hermosas como hacemos aquí. Den dedito arriba, sus likes son muy muy importantes para mí. Activen la campanita de notificaciones para que se les avise de próximos tutoriales, para que no se pierdan todos los tutoriales que vamos a tener mientras realizamos a Angie. Y compartan para que mucha gente aprenda a hacer cosas tan bellas como nosotras. También quiero pedirles que se unan a la página de Facebook que se llama Cometa Crochet, en la cual vamos a poder estar en un contacto más directo. Ahí me pueden enviar fotografías de sus proyectos terminados. A mí me encantaría mucho poder compartirlos aquí en el canal para que mucha gente vea las cosas tan hermosas que hacemos. Y bueno, en ese canal vamos a poder platicar más directamente, resolver dudas, lo que ustedes quieran. Recuerden, Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vayan a esa página. Y bueno, coméntenme por favor aquí abajito, háganme comentarios qué les parece Angie, a poco no está bien bonita. Espero que se animen a realizarla junto conmigo. Y bueno, por ahora es todo. Vayan por favor preparando sus materiales, que muy muy pronto vamos a comenzar a realizar a la preciosa Angie. Me despido por ahora, nos vemos muy pronto y bye bye.